Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl. A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away. Get your kicks on Route 66. Un hombre solo en una casa sola. Un hombre solo en una casa sola no tiene deseos de encender el fuego, no tiene deseos de dormir o estar despierto. Un hombre solo en una casa enferma. No tiene deseos de encender el fuego y no quiere oír más la palabra futuro. El vaso de vino se ha marchitado como un magnolio y a él no le importa estar dormido o despierto. La escarcha ha empañado las ventanas, pero a él solo le importa mirar la apagada chimenea, solo le gustaría tener una copa que le contara una vieja historia a ese hombre solo en una casa sola. Una historia como las que oía en su casa natal, historias que no recuerda como no recuerda que aún está vivo. De solo una copa vacía y una magnolia marchita, un hombre solo en una casa enferma. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. ¿Por qué me miran con esa cara? ¿No les gustó el poema? Porque escogiste el poema más triste de todos. ¿Qué onda, López? ¿Estás bien? ¿Cómo va tu cuarentena? ¿No les gustó? Yo pensé que se iban a alegrar. No. Es como esa canción de Silvio que dice: yo no sé por qué estoy llorando. Entonces uno lo escucha y también se pone a llorar, pero tampoco sabe por qué. No, claro. Bueno, viste que se quedó impactado López, detenido en el tiempo después de leer ese poema de ese día. Claro. No, bueno, del poema es que esta es una sesión donde hemos vuelto a Jorge Tellier. Por segunda vez nos encontramos con este maravilloso poeta de Lautaro, poeta donde conviven, uno podría decir, una mañana fría, con el cielo nublado, probablemente lloviendo, con una estación de trenes y una cantina, ¿no? Esa podría ser una buena maqueta, quizás para hacer una serie sobre Jorge Tellier, este poeta que lo hemos leído, bueno, por lo menos en mi caso, prácticamente toda mi vida, y que lo elegimos para que nos acompañara durante esta jornada. Como siempre, con Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Antonella? Muy buenas noches, queridos y queridas quienes nos escuchan ahí al otro lado del computador o de la radio. ¿Cómo estás? Omar Sarraz, presente bien, aquí. Bien, querido amigo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Y quiero dedicarle este bello y alegre poema a mi querido hermano Alberto Mayol, que ha estado de cumpleaños, y pensé en el regalo que más podría hacerte feliz y elegí este poema. Feliz. Pero Pato, yo necesito que me contestes una cosa, porque este Sí. libro se llama Para Ángeles y Gorriones. Sí. ¿Tú qué eres? ¿Un ángel o un gorrión? Todavía no sé si soy gavilán o paloma, así que cuando después de la otra. Claro. Después de esa te contesto la otra. Pero tiendo a pensar que soy un pobre tonto y un ingenuo charlatán. Oye,
Oye, qué impresionante porque lo hemos vivido antes en este programa. ¿Cuántas veces lo hemos vivido a Atelier? No, Segunda una sola vez. vez. Una sola La vez. segunda. Hicimos una antología y esta vez vamos con Ah. su primer libro. Exacto. ¿Tú cachas Año que ese libro lo 58. escribió en el liceo? Él dice que como que escribió casi todos estos poemas cuando estaba en el liceo, son poemas adolescentes la mayoría de ellos. ¿Qué onda, Atelier? Sí. Claro, pero esta edición es del 58, sí. Sí. Ahora, ojo con esto, que inmediatamente les pasamos ese dato, porque como bien nos recordó Omar durante la semana, este libro está difícil de encontrar. Había una edición de universitaria que yo Sí. tenía y no sé dónde está. Así que tú que me escuchas y tienes mi edición de Para Ángeles y Gorriones de Auditoría Universitaria, devuélvemelo. Yo lo descargué de Memoria Chilena. Se puede descargar esta edición, la edición original desde Memoria Chilena, que fue lo que leí. Sí. Sí. Bueno, lo que uno podría decir al principio, compañeros, antes de darle la palabra para siempre, si quieren, es que hay una, no sé si llamar una extraña madurez en el primer libro de Tellier, o una suerte de fondo sólido en toda su obra, en la que el último libro no se diferencia mucho del primero, ¿no? O sea, existe un cierto cliché en el arte de que existe un mérito en la reinvención, en la creación permanente. Me acuerdo de algo que siempre hablamos con la Antonella, que es un cliché, ¿no? Todo disco de congreso se diferencia del anterior y eso, entre otras razones, justifica por qué son unos genios. Bueno, en el caso de Tellier es completamente al revés, y no es un demérito. Es un poeta que uno se atrevería a decir que durante toda su trayectoria, este Tellier joven, comparado con el Tellier cercano a la muerte, siguen siendo muy parecidos en temática, muy parecidos en estilo, muy parecidos en preocupaciones, y eso hace que yo no sé si alguien lo dijo o lo soñé, que probablemente no existe una gran diferencia entre leer un libro de Tellier o leer una antología, ¿no? Uno puede de todos modos encontrar ahí diálogos con un mundo que a mí me encanta fundamentalmente porque es impreciso, ¿no? O sea, la poesía de Tellier algunas veces parece tener que ver con cosas concretas, pero esas cosas concretas a su vez pueden tener que ver con otras 1000 cosas. Sí. Bueno, Es que yo creo que... Sí. Disparen. Bueno, ok. Solo para precisar lo que decía el Pato y a propósito del mismo... Saluda. De la misma conciencia. Saludcita. Salud. Alberto se pone cinturón de seguridad para quienes nos están escuchando en la radio, mientras cada uno de nosotros alzamos las Esa copas. es su manera de decir salud. Bueno, hay un ensayo muy bonito de Tellier en donde él habla, a finales de los 60, donde él habla de su escritura, y él dice que hay ciertos temas que siempre están. Uno es una descriptiva del paisaje visto como un signo que esconde otra realidad. O sea, la idea del lar y de volver a la fuente y volver al territorio una y otra vez. Otra, como la historia de un personaje contada con un marco de referencia que siempre la aldea. Y otra, como el afrontar el problema del paso del tiempo, de la muerte que subyace en nosotros, revelada como el fuego revela la tinta invisible por medio de la palabra. Son esos tres temas, básicamente, y me parece bastante increíble que, de nuevo, estos cuentos él los escribió, estos poemas, perdón, él los escribió muy, muy joven y ya estaba rayando con estos tres grandes temas. Eso. Es que, fíjate que a mí me pasó que luego de volver a leerlo, me pasó que noté esta combinación muy extraña, que después de haberla notado me di cuenta que no haberla notado antes era solo señal de mi carácter pedestre, ¿ya? Porque en realidad es bien evidente que está en juego esta cosa, por un lado bien territorial, bien localizada, y por otro lado una alta cultura desplegada de una manera que no es muy propia de la alta cultura, pero muy fuerte. Y visto aquello, luego me puse a revisar, ¿ya? para ver qué encontraba, y encontré un texto bien entretenido, pero bien entretenido, ¿ya? Disponible, así un libro sobre la bohemia de aquella época, básicamente.
sobre la bohemia, los escritores, qué sé yo. Estamos hablando de una época donde existía bohemia, donde existían muchos escritores de los que algunos fueron muy conocidos, otros menos. Teillier era una persona muy subsidiaria, por supuesto, de los grandes, Rimbaud, Apollinaire, pero también de uno grande, él era muy seguidor de Guidobro, o sea, estaba en una movida que no necesariamente era la movida más populárica en ese momento, ¿ya? Entonces me encuentro con un relato fantástico, siendo él muy joven, llegando a un bar que se llamaba La Bohemia, que quedaba al lado del club de jazz, frente a Omar, para decirlo con todas las... En Santiago. Sí, En Santiago. en Santiago, donde lo invitan por primera vez, llega ahí, donde alguna vez, en ese local, actuó Louis Armstrong. Sí. ¿Ya? Es una cosa increíble. Bueno, la cosa es que él llega y están unos filósofos, poetas, qué sé yo, discutiendo, y uno cita un manifiesto expresionista del año 27, ¿ya? Y el otro lo corrige, y entra una disputa, y llega este pendejo, porque era un pendejo, ¿ya? Y le dice, no, están equivocados los dos. Tiene razón un poco él en esto, tiene razón un poco, pero en realidad la cosa es otra. Y les cita textual el asunto, ¿ya? Ese era Teillier de niño en el fondo. Entonces uno ve, claro, ese proceso Era un viejo evolutivo chico. es nulo, porque era un viejo chico en el fondo, súper culto, y descubrió, un poco al revés quizá, descubrió crecientemente que cada vez necesitaba más comprender el territorio, y se convierte finalmente en un poeta de los territorios, más que en un poeta conceptual, digamos. Hace un camino que va desde lo conceptual, desde Huidobro, ni más ni menos, ¿ah? Para recorrer, digamos, después el barro. Sí. Bueno, leyendo a Teillier, que uno le tiene cariño casi de inmediato en su escritura, está esto me lo dijo un amigo, Daniel Osorio, que era cercano a Teillier, que lo conoció, que una de las gracias de Teillier es que ya en su primer libro había encontrado lo que quería hacer como poeta. O sea, es un poeta que ya da, digamos, en el clavo, sabe lo que le interesa. Desde los 21 años, desde los 17, este libro para Ángeles y Gorriones lo publicó a los 21 y lo escribió entre los 16 o 17 y los 20, el año 56 o 57. Y también me parece interesante que esa década del 50, 2 años antes, más o menos, vio la publicación de Poemas y Antipoemas de Nicanor Parra, que tenía 40 años, a diferencia de Teillier, fue un poeta no precoz, y el año 50 había salido Canto General. Entonces una década donde tal vez Teillier no impresiona de principio, de partida. No sé exactamente cómo fue la recepción en ese momento, pero uno imagina que teniendo el libro de Parra, que fue el más importante tal vez de Parra, a pesar de todas las cosas que hizo después buenas, y teniendo el Canto General, sale Teillier con esta otra voz, y es muy interesante que haya esa multiplicidad de poetas con poéticas tan distintas, y en esa misma década. Y lo que tú decías, Antonella, ese texto me lo recomendó este mismo amigo, Daniel, que está en internet para que lo busquen, porque es una cosa muy bonita, son como 6 párrafos que se llama Sobre el mundo donde verdaderamente habito, por la experiencia poética, ese que citabas tú. Son 6 páginas. O 6 páginas, sí. Bueno, entonces, claro, ahí está Teillier con lo que quiso hacer desde un principio, y a mí me parece muy lindo, eso lo podemos ver en algún momento más adelante, pero me parece muy lindo que a partir de lo cotidiano, uno simplemente, en cierta forma es un poco como lo que vimos en Proust, que a partir de ver las cosas, dejar que las cosas se muestren, uno puede entrar a otros mundos. No sé, es como que las cosas cotidianas se trascienden sin más que dejar que se expresen, que se manifiesten.
Y a mí me hizo pensar mucho en mi infancia, o cuando yo, por ejemplo, veía esa tetera, que ahora tal vez la mayoría de las casas ni siquiera tienen teteras, tal vez tienen solo hervidores, esa tetera que se ponía encima de la estufa para que saliera el vapor y diera humedad al ambiente y para el limón. Y uno se da cuenta de que Tellier puede ser poético también porque las cosas de las que habla en cierta forma estaban muy presentes y de repente desaparecieron o se quedaron en el pueblo. No sé, tal vez en el pueblo siguen estando todas las cosas de las que él habla, el molino y qué sé yo, pero no sé, tal vez ya en eso se ve algo otro mundo, porque si las cosas que son tan cotidianas para nosotros ahora dejaran de estar frente a nosotros, tal vez pasaría algo similar, no sé. Grande, Omar. Vamos al tema. A propósito, Omar, tu tema. Bueno, si estuviéramos en la Unión Chica, en la mesa donde se sentaba Tellier, pediría para ti una pichanga y un jarro de Borgoña. Igual lo puedes mandar. Sí. Ojo ahí. Espérense nomás. Oye, la foto de Tellier que mandaste el otro día es preciosa en la Fuente de Soda. Cierto. Como, me preguntas qué es poesía, un churrasco italiano, por favor. Exactamente. Bueno, de José Feliciano, ¿qué será? Pueblo Vamos, mío. entonces. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche
Sentados frente al fuego. Sentados frente al fuego que envejece, miro su rostro sin decir palabra. Miro el jarro de greda donde aún queda vino. Miro nuestras sombras movidas por las llamas. Esta es la misma estación que descubrimos juntos, a pesar de su rostro frente al fuego, y de nuestras sombras movidas por las llamas. Quizás si yo pudiera encontrar una palabra. Esta es la misma estación que descubrimos juntos. Aún cae una gotera, brilla el cerezo tras la lluvia, pero nuestras sombras movidas por las llamas viven más que nosotros. Sí, esta es la misma estación que descubrimos juntos. Yo llenaba esas manos de cerezas, esas manos llenaban mi vaso de vino. Ella mira el fuego que envejece. Telier, para ángeles y gorriones. Mira el poema que tenía marcado para leer si me hubiera tocado, no sé si se alcanza a ver. No se alcanza. Ah, mira, es el mismo. Sí, estamos conectados. Como el otro día que íbamos a leer Cali con el Alberto, los dos teníamos marcado lo mismo. Ahora, igual a mí me inquieta que una persona muy joven haya escrito esto. O sea, de verdad me... ¿Y los poemas sobre la muerte? Y sobre el envejecer, que alguien de 20 años haya escrito esto, me parece que igual es una locura. Y a propósito de eso, solo aportar esto, ¿no? Es como yo no soy tan lectora de poesía como ustedes, y Telier es de los pocos poetas que pude entrar muy fácil hace muchos años a empezar a leer a Telier, pero ahora que lo releí, vi esta parte de él que yo no había visto hace 20 años atrás. Probablemente hace 20 años atrás me entusiasmó lo lárico, me entusiasmó la humedad, este sentido del bosque, ¿cierto? Del verde, del crepitar de las hojas. Esa sensación me encantó de Telier cuando lo leí, y fue como el sur, ese sur, y ese tempo y esa atmósfera y ese paisaje, ¿no? Y ahora cuando lo leí, probablemente porque estoy 20 años más vieja, entré a este otro lugar, a este lugar de la melancolía, a este sentido de pérdida, a lo irreversible del tiempo, de sentir que uno va hacia un camino y no hay vuelta atrás, y en ese camino se pierde mucho, se pueden ganar otras cosas, pero él está más enfocado en la pérdida también. Eso me pasó en esta lectura. Sí. Yo quería plagiar a Alberto y a Omar, porque, bueno, ni por muy pretencioso que fuera, podría algún día llegar a ser como Alberto o como Omar, pero además como una mezcla de Alberto y Omar ya sería demasiado, pero en fin, no. Esto que planteaban ambos, y quizás combinarlo con lo que decía la Anto, ¿no? Un poeta al que parece ser fácil entrar y que no hace aspaviento, pero que al mismo tiempo da cuenta de una técnica, de un acervo extraordinario, ¿no? Es como si alguien pudiera recorrer un camino extraordinariamente largo y luego ser capaz de depurarlo en lo más sencillo, en lo más fácil, en lo más destilado. La palabra destilado nunca mejor dicho que para referirse a un libro de Telier. Porque fíjate, cuando él dice algo tan sencillo, siguiendo lo que decía la Anto de la melancolía, del poema que leyó, aún cae una gotera, brilla el cerezo tras la lluvia, parece que está describiendo algo, pero el poder sensible de una frase que no tiene ningún alarde, ¿no? Repito, aún cae una gotera, brilla el cerezo tras la lluvia. El poder que tiene esa imagen es un poder que yo lo encuentro extraordinario. Y como dice la Anto, es muy increíble que lo haya podido ver tan joven. Telier parece, ¿qué es lo que parece Telier? Un borrachito de pueblo, ¿no? Hay una entrevista que le hacen al ídolo de nosotros, a Christian Barken, donde Barken cuenta, muy emocionado, cuando lo quiso entrevistar en su programa, cómo Telier asumió la importancia del desafío, y cuenta Barken conmovido que Telier llegó a la entrevista sin haber bebido alcohol, bañado y con terno y corbata, ¿no? Como si aquello fuera como... Y en la entrevista efectivamente aparece un Telier que es como si fuera un señor que venía del tren en Lautaro, que se bajó en la estación central, que tomó un metro y que fue, ¿no? Bueno, ese señor es el capaz de escribir esta poesía maravillosa y extraordinaria.
y claro, de vulgar, de campesino, de marginal, tendrá la biografía, pero escribiendo es un poeta absolutamente universal, absolutamente universal. Absolutamente, claro. La poesía la puede leer un francés, un finlandés y se conmovería. Una poesía de altísimo nivel. Sí, es como lo que hablamos una vez lo que Alberto comentaba una vez, me acuerdo hace años. Es la época en la que la mayor parte de los escritores son provincianos. Por ejemplo, los que nombré, Neruda, Parra, él, son gente venida a Santiago de provincia. Y eso es muy interesante porque cada uno viene con su mundo, ¿no? Entonces, y ese mundo no está desconectado es lo que dicen, ¿no? Tienes que cantar tu pueblo para que sea universal. O sea, ese conocimiento profundo de una realidad hace que sean realmente poemas que no son una fórmula o que no son por cumplir. O sea, lo bueno de Tellier es que está esa cosa auténtica de que no es ganar o perder, sino que es lo que tengo, lo que puedo y lo que quiero hacer, ¿no? Y no hacerse, no hay esta pelea por premios literarios o por figurar o qué sé yo. Bueno, al menos eso uno no lo ve, no sé si sea una idealización, pero al parecer Tellier era una persona cercana, una persona que escucha, que está ahí, que conversa, que le interesa mucho la conversación. Y yo puedo decir que en realidad uno aprende tanto tomándose un trago en una conversación o más que en una clase en una universidad. Entonces, Tellier tiene esa sabiduría de ir recogiendo por donde pasa las experiencias y las conversaciones. Pues es muy bonito. Entonces, bueno, después de que ustedes opinen algo, yo quería leer un poema, pero denle. ¿Alberto? No, dale. Bueno, si tienes que leer, no podemos esperar eso. La modestia Omar, donde no te deja estéticamente otra alternativa, ni siquiera es un problema de poder, es un problema estético. Dice, no, bueno, ya después de que ustedes opinen yo podría leer un poema. ¿Qué más antiestético que decirle que bueno? Bueno, y así pasan las tardes silenciosas como viejas monedas en manos de avaros. Yo escribo cartas que nunca envío mientras los manzanos se extinguen víctimas de sus propias llamas. Hasta que de lejos viene el llamado de ventanas golpeadas por el viento en las casas desiertas y pasan bueyes desenyugados que van a beber al estero. Entonces soy un mendigo que le pide al tiempo un recuerdo que no se deforme en el turbio estanque de la memoria, y horas que sean reflejos de sol en el dedal de la hermana, crepitar de la leña que se quema en la chimenea, y claros guijarros lanzados al río por un ciego. Eso es imagen para un estanque. Una maravilla. Bueno, aquí está la hermana. Eso es increíble. Además que cuando uno lo lee dice, de verdad, ¿es posible percibir la belleza si todas las cartas que has escrito las has enviado? No hay posibilidad. No hay posibilidad, claro. Mientras más cartas hayas escrito y no hayas enviado, más sensibilidad vas a tener. Claro, es verdad. Sí, pues. Bueno, aquí está la hermana muerta. Pocas cosas más bellas que lo inútil. Y no lo digo como un eslogan, o sea, la poesía de Tellier suele hablar de cosas que no sirven para nada. Mira todas las imágenes que describió Omar, ¿no? Sí, puras cosas inútiles. Claro. Y ahí, y ahí aparece en un verso fugazmente la hermana que es Tellier sentía que vino a reemplazarla porque es una hermana que murió antes de que él naciera. Y él siempre tiene a esa hermana presente, ¿no? Como están esos fantasmas, esos muertos familiares. Entonces, bueno, interesante. Bonito. Todo Alberto, bonito. ¿quieres ir con tu tema? Bueno, me parece. Yo a partir de esta historia que les conté del bar La Bohemia y del relato que hacía esta persona que había estado en cuerpo presente, supuestamente entrando con Tellier ese día, siendo él muy joven,
y contando a esta persona que ese año estaba muy de moda justamente Louis Armstrong, y estaba sonando Louis Armstrong cuando ellos entraron. Pensé que había una canción que representa estas dos cosas, como desde la calle, incluso lo criminal, lo violento por un lado y lo sensible, lo sofisticado por el otro, que la interpreta muchos en Estados Unidos, pero Louis Armstrong fue uno de los grandes, que es Back the Knife, que es una cancioncita, una traducción al inglés de una cancioncita que está en la ópera de los 3 centavos. ¿Ya? Entonces, escrita por Brecht y musicalizada por Weill. Entonces, me parece que cumple perfectamente los requerimientos para el momento. Aunque esté en inglés y no tenga nada que ver con el territorio, está bien, asumo la crítica desde ya. No hay problema. Ya, escuchamos eso en la República de las Letras. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them pretty white. Just a jackknife as McHeath, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears McHeath, dear, so there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is that someone Mac the Knife? Yes, from a tugboat by the river, baby. A cement bag drooping down, and the cement's for the weight, dear, that you McHeath back in town. Yes, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And McHeath spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tatre, Jenny Dival, Lottie Land, yes, and Lucy Brown. Yes, the line bounds on the right, dear. Now that McHeath's back in town. Librería Clepsidra en Ñuñoa, Avenida José Pedro Alessandri con Irarrázaval, a pasos de la estación Chile-España, línea 3 del metro. Librería Clepsidra, libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares, de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 2222-55706. Ventas de nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl con despacho a domicilio.
en la ciudad, mojan lo más seco de mi soledad. Me duele muy profundo no volver a verte más. Se apagó tu voz para mí, la mía para ti. Llueven pétalos negros en la ciudad, mojan lo más seco de mi soledad. Me duele muy profundo no volver a verte más. Se apagó tu voz para mí, la mía para ti. Se apagó tu voz para mí, la mía para ti. Esta noche duermo bajo un viejo techo. Los ratones corren sobre él como hace mucho tiempo, y el niño que hay en mí renace en mi sueño. Aspira de nuevo el olor de los muebles de roble y mira lleno de miedo hacia la ventana, pero sabe que ninguna estrella resucita. Esa noche oí caer las nueces desde el nogal, escuché los consejos del reloj de péndulo, supe que el viento vuelca una copa del cielo, que las sombras se extienden y la tierra las bebe sin amarlas, pero el árbol de mi sueño solo daba hojas verdes que maduraban en la mañana con el canto del gallo. Esta noche duermo bajo un viejo techo, los ratones corren sobre él como hace mucho tiempo, pero sé que no hay mañanas y no hay cantos de gallos. Abro los ojos para no ver reseco el sol de mis sueños y bajo él la muerte que me tiende la mano. Este es más feliz que el anterior, ¿o no? Sí, No. sí. No, pero fíjense en esto, ¿eh? Hay una expresividad que es maravillosa, pero hay una suerte de sobriedad de Tellier incluso frente a la muerte, como en este poema, ¿no? O sea, no es el adolescente atormentado con la idea de la muerte, sino hasta uno podría decir que resignado. Sí, hay mucha contención, sí. Muy, muy medido. Claro, no hay melodrama al respecto. No. Hay más bien un sentido de Cosas aceptación y de que es, finalmente. Son como son, claro. Sí, son como son. Oye, a propósito de lo que tú decías, Omar, hay una anécdota maravillosa de Jorge Tellier. Jorge Tellier, que proviene de Lautaro, y por eso hablábamos de que una manera de situarlo es en un bosque con estaciones de trenes, que luego llega a la ciudad, y probablemente el lugar paradigmático de Tellier en la ciudad es la cantina, muy en particular el bar La Unión Chica, que queda ahí en Nueva York, donde hay una mesa con una placa que tiene su nombre, donde
decían que él la llamaba a su oficina, ¿no? Llegaba ahí bien temprano en la mañana y se iba bien tarde en las condiciones que vosotros sabréis imaginar. Y que la última época la vivió en La Ligua. De hecho, no quiero quedar de mentiroso, pero tengo entendido que está enterrado en La Ligua. Sí. Y de ese periodo hay un documental donde hay una anécdota muy bonita, y es que, llegado a La Ligua, Tellier iba al bar, a la cantina, a una de las cantinas de La Ligua, donde se convirtió rápidamente en un parroquiano, donde sus amigos no eran los intelectuales de La Ligua, sino los borrachitos del bar, y en donde la mesera le decía a Tellier, ¿y usted qué hace? Entonces Tellier le decía, con la cañita en la mano, yo soy poeta. Dice, ya, ¿qué va a ser poeta? No, soy poeta, y soy un poeta más o menos conocido. ¿Y cómo se llama usted? Jorge Tellier. No, nunca lo había escuchado, porque yo conozco a Neruda, a Gabriela Mistral, pero Jorge Tellier, y entonces se reían de que el borrachito decía que era poeta. Y decían, ¿y usted de qué vive? Dice, no, yo escribo, mi único ingreso actualmente es que cada 15 días The New York Times me publica una columna. Ah, claro, sí, le publican la columna. Un día llegó Jorge Tellier con el recorte y le dijo, mire lo que me publicaron. Y ahí mostró el carnet y era el mismo, y ahí se dieron cuenta que el borrachito que se creía poeta era columnista de New York Times. Y con ese dinero que le llegaba en dólares, pagaba la cuenta de la cantina. Chuta, perfecto. Quizás ahí aparecen dos cosas que me parecen interesantes. Una es lo que decía Omar antes de lo descentralizado de la poesía, algo que a mí me da la impresión de que no ocurre igual con la narrativa, y es que si uno piensa, casi todos nuestros grandes poetas no son de la capital. Vienen de otros lados, como decía Omar, trayendo sus mundos, pero también porque la lógica de la poesía funciona en otros parámetros también, o sea, se publican entre... Es probable que la ciudad sea demasiado prosaica, ¿no? No, pero también es como llegar a publicar en poesía, sigue otras lógicas muy distintas de que te publique una editorial una ficción. Asumo que así era en los años 50 y un poco también sigue siendo así. Sí le hago caso a Zambra y en Poeta Chileno, que es el último libro que publicó, cuenta un poco esa historia de cómo la poesía funciona un poco distinto. Y la otra cosa que también me parece linda es este ejercicio de la reflexión del poeta publicada en los grandes medios, que es una cuestión porque no solamente publicaba ahí, me acuerdo que Tellier publicaba en diarios chilenos de circulación nacional en su momento, y hay un lindo libro con su prosa y con su crónica, que también perdí, que no tengo idea dónde está, y que me parece que parte del estado triste y falta de poética de nuestro tiempo tiene que ver con perder la voz de los poetas, también reflexionando sobre nuestro mundo, no solamente a través de la poesía, sino también en prosa. Eso más bien estaba pensando. Sí, bueno, hay unas líneas de él que dice, pero vuelvo a 1953, en ese texto que estabas leyendo tú, Antonella, dice, cuando como todo provinciano debía hacer el viaje bautismal de hollín de trenes de entonces a Santiago, atravesando la noche como en un vientre materno hasta asomarse a la lívida madrugada de boca amarga de la estación central. Por esos años, el héroe poético de mi generación era Pablo Neruda. Bueno, todos vienen igual, aunque sean de provincia, tienen que llegar a Santiago. O bueno, no sé, en general. Tienen que pasar por Pablo Neruda. Tienen que pasar por Pablo Neruda. Y bueno, y eso... ¿Por la estación? Eso sí, la estación... Ah, el aeropuerto ahora. Entonces... No. Bueno, no sé, pero lo interesante de eso que tú dices, Antonella, sobre los poetas publicando, que los pueden publicar en diarios o en medios, es que él en ese texto que hemos citado, habla ya en los años 60 de que la poesía es menor para los editores, o sea que ya en esa época los editores privilegiaban la narrativa, la novela sobre todo. Entonces uno piensa que las cosas han cambiado mucho, pero ya ser poeta también en esa época no era tarea fácil, no era fácil, y menos todavía vivir de ser poeta. ¿No?
por más que seas uno de los más queribles, amables, cercanos poetas que pueda uno encontrar, porque para mí Teillier, como ustedes decían, es muy accesible, muy profundo, muy cercano, muy amable, no sé, sin pretensiones. A pesar de eso es muy difícil, y en Chile además, con todo lo que los poetas le han dado a Chile, no es fácil tampoco ser poeta. Pero fíjense ustedes lo siguiente, hay como una suerte de exuberancia en los talentos poéticos en Chile. O sea, hay una fuente tan inagotable que parece ir a una velocidad demasiado superior a la de los premios. Porque si yo les cuento, por ejemplo, cuáles son los premios nacionales de literatura poetas entre el 88 y el 96, y por eso se prendió la luz, porque no es que no lo estuviera escuchando, sino que lo estaba buscando por mientras. El 88 Anguita, el 92 Gonzalo Rojas y el 96 Miguel Arteche. 3 premios nacionales indiscutibles. Y entre medio no nos dimos cuenta y se nos murió Lin y se nos murió Teillier. Claro, sí. Brutal. Sí. Y estamos hablando de Jorge Teillier, que nunca recibió el Nacional de Literatura, igual que Lin. Y bueno, claro. Se me olvidó, hace poco se murió un gran poeta, ya no me acuerdo quién es, que tampoco... Efraín Barquero. No, Barquero sí lo obtuvo, Barquero sí lo recibió. Bueno, Floridor Pérez nunca recibió el Premio Nacional de Literatura. Claro. Floridor Pérez en cualquier otro país le hubieran dado, no sé... Sí. Las llaves de la ciudad. Una avenida, no sé. Bueno, entonces, hay una cosa ahí que tenemos poetas, o sea, tenemos tanta más poesía para derrochar, que uno puede decir... Ángeles y Gorriones no se publica nomás, punto, listo, ya está descontinuado, listo. Claro, es verdad, no son 4 los libros importantes, son decenas. Exacto. Es cierto. Exacto. Y además, la presidencia es un partido. A la candidatura. Oye, pero entiendo que ese Teillier también es de Lautaro y que es primo de este otro. Debe ser. Primo hermano, creo que sí. ¿Sabes que mi abuelo era de Lautaro? ¿En serio? Sí, de la misma época. Que efectivamente puedo dar fe que era una época muy bohemia, digamos, porque además todo el circuito, toda la zona, bueno, él se fue a estudiar a Temuco, le tocó estudiar con Neruda, o sea, Lautaro era un pueblito chico, pero efectivamente esta búsqueda de la cultura, de lo extranjero, mucho más quizás que mucho tiempo que lo que ha pasado después, o sea, de saber qué está pasando afuera, es súper interesante. Sí. Bueno, de Lautaro es, como lo hemos dicho más de alguna vez, Floridor Pérez. Sí, pues. Sí. De Lautaro es el Loro Salinas de Inti Illimani. Ya con eso basta, con eso ya tienes todo. Hay países enteros que no tienen un Teillier, un Floridor Pérez, un Lorenzo Salinas. Así es. Pero bueno, Lautaro no nació en Lautaro. No nació. No. Oye, antes de que se nos vaya el tiempo, ya nos queda poquito, hay que nombrar a Clepsidra. ¿Cierto? Hay poco deber ser en la poesía, pero en la República hay un deber que tenemos, y es invitar a todos, todas, todes a visitar clepsidra.cl en estas fechas. Clepsidra está muy ordenaditamente haciéndole llegar sus libros, máximo en 5 días, no como otras distribuidoras de libros que te dicen que se demoran un par de semanas y se demoran meses. Es verdad. Omar, hoy día yo cometí una imprudencia sin preguntarte. Le di a un amigo tu número de celular, porque lo único que quería era pedirle libros a Clepsidra. Ya, no, perfecto. Pero no necesitan el celular de Omar, con que se metan a clepsidra.cl. Vamos a darles el celular de Omar para que todos lo noten. En realidad creo que se me va a descargar. Las noches van a sonar llamadas licenciosas. Exactamente. Bueno, así que no sería malo. Sería bueno. Gimoteos. En clepsidra.cl le pueden encontrar muchos libros maravillosos para acompañar su cuarentena y este invierno tan extraño. Muchos libros de poesía. De Jorge Teillier tiene varios, Omar. Sí. Por ejemplo, este libro tiene 3 libros juntos de Teillier, está en Clepsidra. Oye, yo no tengo eso.
Sí, No creo para que un Y yo tengo pueblo este otro que también tiene 3 libros, mira. Sí. Ah, mira. Sí, para un pueblo fantasma, cartas para reinas de otras primaveras y el molino y la higuera. Ese Así te lo que- voy a encargar, te lo voy a encargar de inmediato. Yo también. Perfecto. Será parte de mi próximo pedido de Clepsidra. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, y yo tal vez sería bueno leer el primer poema. Pato, ¿no quieres leer el primer poema del libro? Porque a mí me impresionó que sea el primer poema del primer libro publicado, Otoño Secreto, y ya, bueno, todo es muy, muy lindo, pero tal vez tú que propusiste Atelier podrías leer Otoño Secreto. Sí, lo queremos leo escuchar en la voz de encantado. Pato. Claro, Lo leo encantado, compañero. Será un honor. por favor. Déjenme El único buscar. director poeta. Búsquense otro en el dial que en la mañana entrevista a los ministros Claro. y en la noche lea poesía. Yo soy el Claro. segundo. No hay. Soy el segundo director poeta, Alberto. ¿Cuál Puedo es el hacer un primero? podcast con el primero. Ya voy a leer el poema. Ya. Otoño Secreto. Cuando las amadas palabras cotidianas pierden su sentido y no se puede nombrar ni el pan, ni el agua, ni la ventana, y ha sido falso todo diálogo que no sea con nuestra desolada imagen, aún se miran las destrozadas estampas en el libro del hermano menor. Es bueno saludar los platos y el mantel puesto sobre la mesa y ver que en el viejo armario conservan su alegría el licor de guindas que preparó la abuela y las manzanas puestas a guardar. Cuando la forma de los árboles ya no es sino el leve recuerdo de su forma, una mentira inventada por la turbia memoria del otoño, y los días tienen la confusión del desván a donde nadie sube, y la cruel blancura de la eternidad hace que la luz huya de sí misma. Algo nos recuerda la verdad que amamos antes de conocer. Las ramas se quiebran levemente, el palomar se llena de aleteos, el granero sueña otra vez con el sol. Encendemos para la fiesta los pálidos candelabros del salón polvoriento y el silencio nos revela el secreto que no queríamos escuchar. Ah, Wow, Con eso nos vamos. tremendo. Otoño Secreto. Promisoria Tremendo. carrera el de este que publicó su primer poema. Así Yo creo nomás. que le va a ir bien como poeta. El último trago, amigos. Y en el Sí. último trago nos vamos. Salud. Chabela Vargas. Y con Buenas la noches. luz de mi automóvil, como que podría ir a filmar rápidamente. ¿Cómo se llama esa película de los hermanos Coen? Era el pueblo con los viejos. ¿Cómo era? Nebraska. ¿Cuál? Ah, ¿Cómo es que se llama esa película? Bueno, no importa. Sin lugar para los Era muy- débiles. ¿Ah? No, Sin lugar eso. para los débiles. Ese. Sin lugar para los débiles. claro, No Country for Old Men, eso está empezando. Eso. ¿Viste? Y en la República aquí nos leemos Bueno, los pensamientos. Ojo, en esta semana viene bien eso. Sí. Hablando de pensiones y todo eso. Bueno. Pero mira, la luz ya me abandonó. Nos vamos. Buenas Un noches. abrazo. Vamos. Que estén Buenas bien. Venceremos. noches. Venceremos y si no nos encontramos en la cantina. Y la próxima semana que tenemos, La Guerra de los Mundos, de la H.G. guerra Wells. Así Muy es. Muy bien. Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores.
tómate esta botella conmigo. En el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.